El Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar este día, el día del Señor, el estudio de bíblico, la palabra del Señor. Para eso yo quiero que todos abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Quiero saludarlos a todos, esperando que todos se encuentren bien. Mandamos saludos a mi esposa, la familia y su servidor. Esperando que todos se estén cuidando y esperando que todos estemos en un mismo mover, en un mismo sentir, en un mismo pensar, orando por esta pandemia, orando por todos los hermanos, por todo el mundo que están pasando, sufriendo. Y pues esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia que el Señor nos ha delegado. Así es que, hermanos, saludándolos y exhortándolos a que se cuiden y que nos mantengamos unidos en la oración. Tenemos suficiente y bastante tiempo para estar meditando en la palabra de Dios, recibiendo del Señor a través de su palabra y aprendiendo de su palabra. Bueno, sin más preámbulos, yo quisiera que todos abran su Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a abrirlo en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a iniciar el día de hoy una serie de estudios de las siete iglesias que habla el libro de Apocalipsis. No quiero profundizar en el libro de Apocalipsis porque ese estudio es el que va a dar mi esposa, la pastora, y ella tiene ese estudio, en un futuro lo va a dar también. Ella va a abarcar todo el libro de Apocalipsis, todo este libro. Así es de que antes de iniciar, como siempre lo hacemos, vamos a pedir al Señor su dirección, su guía y que nos ayude. Padre, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos y bendecimos tu santo y altísimo nombre. Te damos la honra, la gloria, el poder y la majestad. Te damos las gracias, Señor. Las gracias por este día, por tus bendiciones, por la gracia derramada en los corazones, por tu gran amor, Señor, por tu misericordia. Cada día, Señor, son nuevas, Señor, porque tú inclinas el rostro sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, y tú escuchas la oración del justo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos provees día tras día, tras día, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En este momento te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a escudriñar tu palabra, que tú nos hables a través de ella, que nos exhorte, nos amoneste, nos enseñe, nos guíes, nos ayudes a llevar a través de ella. Y seas tú el que habla en nuestros corazones y ministres de acuerdo a nuestras necesidades. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que en este momento están sufriendo en hospitales, por todos los que tienen necesidad, por todos los que no conocen tu palabra, Padre eterno, Señor mío, Dios mío, te pedimos que tu Santo Espíritu ministre en esos corazones, en esos cuerpos atribulados, Señor, y adolidos. Padre, nosotros te damos las gracias por tu gran amor y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable y que nos ministre esta tarde. Y te damos las gracias y oramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, empezamos con el libro de Apocalipsis. Antes que nada quiero dar un pequeño preámbulo, prólogo. Este libro, hermanos, no es como muchas Biblias dicen, ¿verdad? En su título. Dice, le dan el título de la revelación, dice el Apocalipsis o revelación de San Juan, el teólogo, San Juan. Ese es el título que le dan la gran mayoría de las Biblias, o si no, que todas las Biblias. Y quiero hacer nada más un énfasis aquí, recalcar que esta no es revelación de San Juan, es la revelación del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que este libro habla de Jesús y es de Él. Fue dado a sus siervos, los siervos de Jesucristo, nosotros. Y Él, a través de este libro, nos muestra las cosas que han de pasar. El autor de este libro, por supuesto, es el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio que lleva su nombre,
el Evangelio de San Juan, y también escribió la primera, la segunda y la tercera epístola o las cartas de Juan, que también llevan su nombre. El Juan, el apóstol amado, quien ministró por muchos años en Efesio, la ciudad de Efesio. Conocemos también la carta de Efesio, Pablo a los Efesios. En fin, él ministró por muchos años en esta iglesia. Ahora, si vemos el capítulo 1, el versículo 3, vemos que este libro es un libro con bendición. Dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, escribe una bendición aquí el apóstol para aquel que lo lee, porque está hablando en singular, bienaventurado el que lo lee. Luego dice, y los que escuchan la palabra, es decir, de singular el que la lee, el singular, y luego se va a plural, para aquellos que la escuchan, ¿verdad? Y luego se va otra vez a plural, y guardan las cosas, para todos también los que guardan las cosas. El singular, el que la lee, en plural, los que la escuchan, y en plural también para todos aquellos que en él están escritas, que todos que hacen todas las cosas que en ella están escritas. Es decir, es un libro con bendición, hermanos. Ahora, muchos creyentes, mucha gente creyente no le gusta leer este libro, se lo brinca, lo pasa por alto. Quizás porque no lo entiende, ¿verdad? Quizás porque le parece árido, quizás porque le parece aburrido, quizás porque, en fin, como muchos otros libros de la Biblia, si podemos enumerar Números, por ejemplo, del Antiguo Testamento, Deuteronomios, Crónicas, Primera y Segunda, Reyes, en fin, tantos libros, profetas menores, tantos libros que muchas veces se pasa por alto cuando se va en sus devociones y en la lectura de la Biblia por lo mismo, porque no entienden. Y no se entiende porque pues no se le pide primeramente dirección al Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra de Dios. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios no debemos ser selectivos, tenemos que leer toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y no nada más leer el Nuevo Testamento o leer un libro, Mateo, Marcos, porque me gusta mucho Juan, o en fin. Somos selectivos y no entendemos, nunca vamos a poder entender, a comprender enteramente lo que es la palabra de Dios, y nosotros solamente abarcamos 1, 2 o 3 libros que son de nuestra preferencia. Bien, entonces una exhortación para que todos, aunque no nos guste o nos parezca aburrido o se queden dormidos, hagan el esfuerzo. Léanlo parados, si se quedan dormidos, a no ser que seamos como caballos que se quedan dormidos también parados, pero pues hagan el esfuerzo por leer estos libros para entenderlos, hermanos. El nombre de Apocalipsis viene de la palabra revelar, es decir, algo que se da a conocer, algo que se le quita el velo, ¿verdad? Ahí viene la palabra, en inglés por supuesto este libro se llama Revelation. Nosotros en español lo conocemos como Apocalipsis, pero es el mismo significado, revelación, algo que se da a conocer, algo que se le quita el velo. A quien se le escribe, se le escribe Juan se escribe esto a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, si ven un mapa mundial, ustedes si tienen en su casa un mapa mundial, y encuentran el continente asiático, ¿verdad? Está Europa y luego está el continente asiático más a su derecha. Este no era el Asia, no era Asia en tiempos de Juan, Asia en tiempos del Imperio Romano, es decir, hace 2000 años, era lo que es hoy Turquía y sus alrededores, es decir, lo que es Asia Menor. Así es que si ven ustedes el mapa, y estamos hablando de Asia, no es el continente asiático. El continente asiático comprende lo que es China, Rusia, en fin, ese es el continente asiático. Pero cuando estamos hablando de las iglesias que están en Asia, estamos hablando de Asia Menor. Eso fue 2000 años. Lo que es Turquía hoy en día, y Turquía y todos sus alrededores. Si encuentran Turquía en su mapa y van a encontrar
Asia Menor, y ahí van a encontrar las iglesias que Pablo describió también. Pablo evangelizó todas esas iglesias en Turquía, por ahí está Corintio, Efesios, Colosos, en fin, todas esas iglesias. En fin, eso es lo que es Asia Menor, lo que era Turquía, lo que es Turquía hoy en día. El nombre de las 7 iglesias, todas las conocemos, están en su Biblia, ya saben, es Efesios, Mirna, Pérgamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última, por supuesto, la Odisea. Ahora sabemos por las escrituras que había más de 7 iglesias, no son solamente estas 7 iglesias, no nos metamos en la cabecita de que pues solamente 7 iglesias había en el Nuevo Testamento, que Jesús se le habló y que los apóstoles evangelizaron. No, había muchas más, varias más iglesias, pero no las vamos a ver estas. Juan, pues, entre ellas está, por ejemplo, Colosos. Ya ustedes ya han leído tal vez la carta Pablo a los Colosenses. Está ahorita la Mileto, la iglesia de Mileto. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 20. Y varias otras más, pero no las vamos a ver, repito. Juan se le dio solamente 7. Y esto es representativo. 7 iglesias, eso es algo representativo, de algo que Juan quería comunicar, algo que Juan quería dar a entender, a conocer. Y lo vamos a ver cuando veamos las iglesias una por una. Ahora es interesante saber que Pablo también escribió a 7 iglesias. 7 iglesias, ¿ustedes saben cuáles son? Las cartas de Paulinas. Bueno, esas se las voy a dejar a ustedes para que las investiguen. ¿Cuáles son esas 7? ¿Verdad? Este libro es un libro profético. Es un libro con bendición. Y es un libro también con maldición, ¿verdad? Si ustedes van a su Biblia, en el capítulo 22 de Apocalipsis, bueno, prácticamente es el último, ¿verdad? Es el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22. Dice el último versículo. Si el versículo, desde el versículo 18, capítulo 22, 18, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ya no queremos más plagas, hermanos. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, se va a perder su salvación. Más claro que el agua no puede ser. Que tengamos cuidado cuando nosotros interpretemos o hablemos del libro de Apocalipsis. Es un libro dirigido, ya dijimos, a iglesias que sufrían persecución. Juan mismo, ¿verdad? Juan mismo era enviado por Juan, era el que ministraba la palabra en esta iglesia de Efesios, que también parecía sufría persecución, sufría también aflicción de esos tiempos. Ahora, el Señor nos dejó palabra que hemos hablado ya anteriormente en otros estudios, que en el mundo nosotros hallaremos aflicción. Vamos a hallar aflicción, no nos ha dejado un camino de rosas, un mundo lleno de rosas, sino es un mundo lleno de espinas, Así es que dice el Señor Jesucristo, en el mundo hallaremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido. Tengamos fe, es decir, confiemos, tengamos fe. Santiago también, en el capítulo 1, nos dice también que las pruebas y las tribulaciones nos dará paciencia y nos ayudarán a madurar como cristianos. Es el plan de Dios a través del Nuevo Testamento, hermanos, que nosotros como creyentes debemos de soportar tribulaciones, pruebas y las aflicciones, luchas, pues son un prerequisito del plan de Dios para entrar al reino del Señor, de Dios. Romanos 8, capítulo 8, nos dice Pablo que si somos hijos de Dios, somos herederos también de Dios y coherederos con Cristo, y por lo tanto también debemos sufrir con Él para que seamos glorificados juntos con Él. Pablo le dice a Timoteo, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Entonces es un prerequisito, no puede haber corona sin la cruz. El Salvador tuvo que ir a la cruz antes de la corona. Para nosotros no puede ser diferente.
No puede haber un camino diferente. Somos sus siervos y tenemos que seguir sus pisadas, el sufrir y luego la gloria. Y estas cartas fueron escritas a estas iglesias que sufrían también persecución, sufrían aflicción, ¿verdad? Y vamos a ver la primera iglesia que vamos a ver esto. La primera carta a la iglesia. Para esto, abran sus Biblias, ya dijimos Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Y dice la palabra del Señor así, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La leemos. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Efesio, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas: yo sé tus obras, tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, esta es la primera carta a la iglesia de Efesios. Y antes de entrar a este estudio, como dijimos, el contexto de qué habla. Capítulo 1, el apóstol Juan se le dio instrucciones al apóstol de escribir. Versículo 19, capítulo 1, versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Quién le da las instrucciones? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la revelación, pero esta revelación, fíjense ustedes, capítulo 1, versículo 1, esta revelación, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Dios se la dio al Señor Jesucristo, este libro, esta revelación. Dios se la da al Señor Jesucristo, su Hijo. El Señor Jesucristo se la da, ¿verdad? Dice, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Y después Jesucristo la manda a su ángel, por su ángel a Juan, su siervo. Y después se la da a su ángel, el Señor, para que se la dé a su siervo. Entonces es una revelación del Señor Jesucristo. Escribe las cosas que has visto y las que han de ser después de estas, hablando del capítulo 4 en adelante. Es decir, cuando termine las 7 iglesias, las que han de suceder en el futuro, es profético, del capítulo 4 en adelante. Primero las que has visto, las que son, las cartas, y las que han de ser después de estas, capítulo 4 en adelante. Ese es el profecía, el futuro, del capítulo 4 en adelante. Estas cosas están aún por pasar, estas cosas están aún por suceder del capítulo 4 en adelante. Bueno, vamos a hablarlo poco a poco, para que no, yo sé que esto es un poco confuso, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, es decir, las cosas que son en el momento que Juan escribió estos libros, estas 7 cartas, como dice, escribe las cosas que has visto y las que son es las que están en el momento que les escribió Juan, ese es el momento, y las que han de ser después de estas, es decir, en el futuro, las que todavía tienen que pasar, del capítulo 4 en adelante habla de esto. Pero también hay cosas para nosotros en estas cartas, pues se refieren a la era de la iglesia. ¿Cuál es la era de la iglesia de nosotros? Es el Nuevo Testamento, hermanos. Nuevo Testamento, la era de la gracia. Y nosotros estamos en la misma era, ¿verdad?, que Juan estaba cuando escribió esta carta. La era
del Nuevo Testamento. Sabemos que hay 7 iglesias, ya las mencionamos, ¿verdad? Que están en Asia Menor, no el Asia continente, es decir, en Turquía y a sus alrededores. Por lo tanto, las 7 iglesias son representantes de algo. 7 es en la Biblia, ya habíamos dicho en alguna ocasión que 7 es el número de la plenitud de Dios. Así es que deducimos que Juan, por la inspiración del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, nos da un cuadro completo, un vistazo, una visión general de la iglesia del Señor Jesucristo. A través de esas cartas nos da un vistazo, una visión general de la iglesia del Señor Jesucristo, de las condiciones que prevalecen dentro de ella a través de la era en que vivió Juan y de todos los siglos hasta la fecha. Entonces, desde Juan hasta la fecha es representante, símbolo, es una visión de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a explicarlo más adelante esto. Así es que esta es una revelación divina acerca de la era de la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, cuadro completo de la historia moral, ¿verdad? Y espiritual que prevalecerá en la iglesia del Señor antes de que el Señor regrese. Ahora, dicho esto, hay 3 maneras de que podamos entender, ¿verdad?, cómo Juan describe la era de la iglesia. 3 maneras de cómo podemos nosotros entender de cómo Juan, el apóstol, ¿verdad?, describe la era de la iglesia. Y vamos a describirlo rápidamente. Primero, en primer lugar, se debe de entender literalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que estas 7 iglesias se refieren a las condiciones que prevalecieron o que existieron en esas iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Y en esos momentos, es decir, las situaciones, las condiciones, cómo se encontraban. Está hablándole Juan literalmente, eso es literalmente. Y Juan se dirige, ¿verdad? El apóstol Juan se dirige a estas iglesias porque le está describiendo sus condiciones, cómo están literalmente en ese momento. Ahora debemos de decir con énfasis que este es el caso. Estas son 7 iglesias literalmente. Son 7 iglesias que existieron realmente. No son fábula, no son invención. Son 7 iglesias que Juan les escribió y existieron en los días de Juan. Y estas son 7 cartas que fueron enviadas a esas 7 iglesias. Ahora, ese es el primero, el entendimiento literal. El segundo entendimiento, que una segunda manera de poder entender estas cartas es el entendimiento universal. ¿Qué quiero decir con eso? También muestra al cristianismo, es decir, muestra al cristianismo sobre la tierra, todo el cristianismo en todo el mundo, por eso se llama universalmente. Muestra al cristianismo sobre la tierra en cualquier tiempo de su historia. En cualquier tiempo de su historia muestra al cristianismo, ¿verdad? Muestra cómo ha sido la iglesia a través, en toda su historia, desde tiempos de Juan hasta hoy, decir, todos los 2000 años y sigue siendo. Es decir, cualquiera de estas características de estas 7 iglesias son existentes en cada siglo, cada siglo, y lo vamos a explicar ahorita más adelante. Cada siglo es las características de estas iglesias, de estas 7 iglesias, hasta la fecha, y se van a seguir hasta que regrese el Señor Jesucristo. Es decir, desde que la iglesia es iglesia hasta que regrese el Señor Jesucristo. Estas son características. Esta es la iglesia, el entendimiento universal. Y el último entendimiento es el profético. Es el que Juan nos da un bosquejo, un vistazo, ¿verdad?, de toda la historia del cristianismo. Y cada iglesia representa un periodo actual, una dispensación. Es el profético. Bueno, quiero regresar al entendimiento número 2, que es el universal, que dice que cualquiera de estas condiciones pueden existir en cualquier momento de la historia de la iglesia. Cualquiera de estas 7 iglesias, cualquiera de estas características puede existir en cualquier momento de la historia de la iglesia, ya sea de la Efesios, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia, en fin, cualquiera de las características de estas iglesias pueden existir en
cualquier momento de la historia de la iglesia. Esta interpretación encaja muy bien con las parábolas del capítulo 13 de Mateo. Capítulo 13 de Mateo. Recuerden que hay parábolas ahí en Mateo. Cuando estábamos viendo el libro de Marcos, vimos acerca de unas parábolas del reino de Dios. Y vimos también un poco acerca de las que Mateo también habla de estas parábolas en el capítulo 13, parábolas del reino. Aquí en estas parábolas tenemos las parábolas del reino, y aquí el Señor Jesucristo da 7 parábolas en el capítulo 13 de Mateo. Apúntenlo, tomen lápiz, tomen cuaderno y apunten todo lo que estoy diciendo, hermano. Tenemos las parábolas del reino, y aquí el Señor Jesucristo da 7 parábolas que describen las condiciones del reino durante la era de la iglesia. Es decir, esas 7 parábolas van a describir, van a mostrar las condiciones de la iglesia durante la era de la iglesia, es decir, todo el periodo de la iglesia, es decir, esta era que vivimos hoy en día. No vamos a entrar en detalle, porque ese es otro estudio, pero ustedes lo pueden ver en sus casas en su tiempo. Y, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. La iglesia de Efesio tiene similitud con la parábola del sembrador. Ya vimos la parábola del sembrador, se van a acordar. La iglesia de Efesio tiene similitud con la parábola del sembrador. La iglesia de Esmirna tiene similitud con la parábola del trigo y la cizaña. La de Pérgamo con la de la semilla de mostaza. La iglesia de Tiatira con la de la levadura, parábola de la levadura. La iglesia de Sardis con la parábola del tesoro escondido. La iglesia de Filadelfia con la parábola de la perla. La iglesia de la Odisea con la de las redes. Y como ven, hay un continuo, si ustedes están viendo estas iglesias, hay un continuo crecimiento e incremento de la apostasía hasta que venga el rapto. Entonces, hermanos, ustedes, muchas parábolas ya las vimos, muchas parábolas ya han sido conocidas. Si pueden darle un repaso, capítulo 13 de Mateo, y ustedes verán conforme vayamos leyendo estas cartas cómo muchas de estas iglesias van a ir decreciendo, van a ir para abajo, hasta llegar a la apostasía. La última, la Odisea, por supuesto. Bueno, seguimos. El Señor Jesucristo, cuando habla estas parábolas del reino, recordad lo que dijo: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu tenga que decir. Frase que repite aquí en este libro de Apocalipsis 7 veces, una por cada iglesia, una por cada de las 7 iglesias. Si vemos Efesios, que es la iglesia que estamos viendo hoy, que vamos a empezar hoy, esta iglesia era fiel. Empieza diciendo, es fiel, el Señor dice, es fiel en sembrar la palabra. Y la parábola que corresponde a esta iglesia es la de sembrador, como dije hace un momento, de acuerdo a Mateo 13. Nos dice cómo los hijos de Dios sembrarían la semilla de Dios a través de la era de la iglesia, ¿verdad? Algunos recibirían la semilla y otros, ¿verdad? Y los que reciben la semilla, por supuesto, darán fruto, ¿verdad? Y otros, por supuesto, no la van a recibir, no van a tener fruto, porque su amor está en otras cosas, ¿de acuerdo? Las parábolas del sembrador, que ya vimos y ya entendemos y ya conocemos. Veamos ahora la interpretación profética, que es la tercera. Al leer estas 7 iglesias desde su perspectiva, desde su punto de vista y entendimiento, vemos que esta iglesia de Efesio, que no tiene amor, así la refiere el Señor Jesucristo, habla de la era post-apostólica, es decir, después de los apóstoles, una vez que los apóstoles ya hayan muerto, es decir, el siglo I. Ya se han venido todos los apóstoles. Se recordarán que Juan es el último apóstol en morir. Entonces, vemos que esta iglesia de Efesios, que no tiene amor, habla de la era post-apostólica, después de los apóstoles, ¿sí? Y ya había empezado a dejar su primer amor. Ya estamos en el siglo I, la iglesia de Efesios ya había empezado a dejar su primer amor. Después de esta iglesia sigue la iglesia de Esmirna,
que habla de la iglesia perseguida bajo varios emperadores romanos, ¿verdad? La tercera iglesia es la de Pérgamo, la iglesia que hacía compromisos con el mundo, la que hace compromisos, la que tolera, la que está de acuerdo con el mundo, ¿verdad? Que encaja con la iglesia del emperador Constantino. Y si ustedes recordarán, Constantino fue el emperador, el último prácticamente emperador romano, y que fue el fundador, por decirlo así, del catolicismo, el que unió al cristianismo con el paganismo y fundó lo que llamamos hoy el catolicismo, el que en una batalla contra otro emperador dice que ganó esa batalla porque vio supuestamente una cruz en el cielo y con eso usó su estandarte. Y hay muchas dudas, hay muchas cosas que van en contra de lo que dice que este emperador vivió una vida de disolución, de corrupción, y se hizo llamar pues cristiano. Pero en fin, ese es otro estudio, y esa es la iglesia de Pérgamos, que hace compromisos, que encaja, que hace, que se va con el mundo y lo invita a participar con ella, con la iglesia, con el cristianismo. Como dije, es lo que hizo Constantino, trajo al paganismo, lo metió al cristianismo, hizo compromisos con el mundo. Y el Señor Jesucristo, la advertencia es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Tenemos que ir en contra de la corriente, hermanos. Tenemos que tener cuidado con la tolerancia, con lo que el mundo está permitiendo. Las iglesias de hoy en día, hermanos, coquetean con las cosas del mundo. ¿Por qué todo el mundo lo hace? Pues yo también lo voy a hacer. Y en fin, la iglesia del Señor Jesucristo está involucrándose en cosas mundanas también, invitando a las filas del cristianismo, cosas del mundo, cuando eso es lo que el Señor Jesucristo aborrece. Ya lo hemos hablado muchas veces. Esa es la iglesia de Pérgamo. Bueno, y las últimas 4 iglesias son Tiatira, la iglesia corrupta, ¿verdad? Que abarca del siglo XV hasta la fecha, siglo XV hasta la fecha, los años 1500, 1400, 1500, y está incluido el catolicismo, que hay tanta corrupción que había en esos tiempos. Luego la iglesia de Sardis, llamada la iglesia muerta, que abarca los siglos XVI y XVII, 1600, 1700 hasta la fecha, cuando muchas denominaciones empiezan a enfriarse, hermanos, empiezan las iglesias a cerrarse, a enfriarse el cristianismo. Y la de Filadelfia, llamada Fiel, que abarca los siglos XVIII y XIX, 1800 y 1900, principios del siglo, donde hubo varios avivamientos, hermanos, varios avivamientos. Tenemos tantos, Jonathan Edwards, en fin, los hermanos Wesley, tantos hombres que se levantó, el Señor levantó para que se levantaran avivamientos en esos siglos XVIII y XIX. Tremendo, la era cristiana estaba en fuego, hermanos, en esos siglos. Había arrepentimiento, la gente corría a los altares a arrepentirse, a pedir perdón, a buscar del Señor. Esa era una era, ahora sí, la era de oro del cristianismo en ese tiempo, 18 y 19, era de avivamientos. No digo que no haya avivamientos hoy en día, sí los hay. Hay unos focos aquí y acá y allá, y pues aquí en este continente, América y todo eso, no se ve tanto, pero lo podemos ver en China, unos en India, en otros, uno que otro país musulmán, donde se le están levantando gente que no conoce al Señor y que están buscando de Dios. Esos son avivamientos que el Señor está levantando en estos tiempos también. Y por último, la séptima iglesia, que es la de la Odisea. Y de acuerdo a la interpretación profética que estamos viendo, esta iglesia es la iglesia tibia, la apóstata, de falsos maestros y otros problemas, y que la vamos a ver con más detalle cuando lleguemos a esa iglesia. Esto es un superficial para que ustedes tengan idea de lo que estamos viendo, de estas 3 maneras de entender las cartas, ¿verdad? La literal, la universal y la profética. Ahora, cuando leemos estas 7 cartas a las 7 iglesias, vemos un patrón que se sigue en cada una de ellas.
vemos que empieza con algunas de las características del Señor Jesucristo. Cada carta empieza con una de las características del Señor Jesucristo que encontramos en el capítulo 1. Es siendo el Señor Jesucristo juez y sacerdote y que está en medio de su iglesia juzgándolas. Y cada una de esas características que empieza cada carta va de acuerdo al problema también particular de esa iglesia. Ahorita vamos a explicarlo con más detalle. Primero empieza cada carta con las características del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las características del Señor Jesucristo? Lean el capítulo 1. Lean el capítulo 1. ¿Verdad? Ahí describe el apóstol cómo habla el Señor Jesucristo, que describe al Señor Jesucristo, se presenta: yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Versículo 11, capítulo 1. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, el versículo 11. Luego dice, en versículo 13: en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Sus cabellos y sus cabezas, sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Estoy leyendo del versículo 11 en adelante del capítulo 1, hermanos. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿verdad? Entonces describe aquí el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, lo que está viendo, tremendo, está escribiendo el Señor Jesucristo al Salvador, al Redentor, al Cordero de Dios, al Alfa y al Omega, hermanos. Hoy en día se pinta, se ilustra, se cuadra, pintan cuadros del Señor. Nadie ha visto al Señor Jesucristo. Nadie ha visto al Señor. Nadie ha visto, a Dios. Nadie ha visto a Dios. Felipe le dijo al Señor Jesucristo: muéstranos a Dios. Y el Señor Jesucristo respondió: he estado con tanto tiempo, he estado con vosotros y aún no me conoces. Dice. Entonces Dios y Jesucristo son la misma persona, por supuesto, pero nadie ha conocido ni ha visto físicamente a Dios y ha vivido. Entonces la iglesia, por ejemplo, la religión, la católica, pinta a Dios, al Señor Jesucristo, con ojos azules, rubio, cabellera y como una estrella de cine, un Hollywood. ¿Qué es eso? Tampoco, no hay que exagerar, tampoco. No, aquí Juan lo está revelando de otra manera: ojos llama de fuego, blanco, teñido, en fin, es una ilustración completamente diferente. No caigamos en cosas hollywoodescas, cosas de Hollywood, hermanos. Se creen todo lo que ven, todo. Tampoco, no hay que ser, dice Cantinflas. Entonces, esas características, vemos que empieza con algunas de las características del Señor Jesucristo que encontramos en el capítulo 1. Ya vimos características. Cada carta empieza con sus características del Señor Jesucristo. Luego Él es juez y Él es sacerdote, dice el capítulo 1. Y es así como va a venir, como juez y sacerdote. Y que está en medio de sus iglesias y juzgándola. Y cada una de las características que empieza cada carta va de acuerdo al problema de cada iglesia. Ahorita vamos a ver el problema que está viviendo esa iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, la de Efesios que estamos viendo hoy y que vamos a empezar a ver hoy. El versículo 1 dice: el Señor Jesús se presenta como el que tiene. Versículo 1, capítulo 2 dice que el que tiene las 7 estrellas. Capítulo 2, versículo 1, estamos leyendo. El que tiene, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efesio: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Está describiendo una característica de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Dice, el cual anda en medio de las 7 candeleros de oro. Ahora, si leemos el versículo 5, vemos como el Señor amenaza a esta iglesia de venir pronto a la iglesia de Efesios y quitarle el candelero de su lugar, a menos que se arrepientan. Y esto lo veremos más adelante, lo que es el significado. Entonces, la característica de Jesucristo empieza. ¿Quién es
el que tiene los 7 candeleros, empieza. El que tiene el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el cual anda en medio de los 7 candeleros, ¿verdad? Dice estas cosas. Así empieza la carta de Efesios. Luego en el versículo 5 dice que si no se arrepiente, vendrá a él presto y quitará su candelero de su lugar si no se hubiera arrepentido, ¿verdad? Entonces, esa es la característica. Empieza con cada carta con la característica del Señor Jesucristo y también sigue con la situación que está pasando cada iglesia y va de acuerdo con cada situación que está, el problema, la situación que está pasando cada iglesia. Candeleros, en este caso, Efesio, él anda en medio de candeleros y amenaza con quitarle el candelero. Vamos a ver más adelante para que entiendan. Vamos. Lo que quiero que vean es que la presentación del Señor Jesucristo al principio de cada carta y cada característica que da el Señor Jesucristo es importante al problema que se encuentra en la iglesia. Aquí se presenta como el que anda en medio, repito, de los 7 candeleros y amenaza con quitarle el candelero. ¿Ya? Es la visión de Jesucristo que la iglesia necesita, ¿verdad? ¿Cuál es la visión de Jesucristo que necesitamos? Eso pues lo veremos más adelante y entenderemos más adelante con más detalle. Ahora, no solo sus características está en la presentación, ¿verdad? En la introducción. También se lee el elogio, porque también Jesucristo elogia, ¿verdad? A cada iglesia, excepto por supuesto a la de la Odisea, es la última de las 7 iglesias. Es una cosa terrible, hermano, cosa terrible es estar en la iglesia donde Jesucristo no da elogio, ¿verdad? Y en tercer lugar encontramos crítica, que se da a cada iglesia, por supuesto, excepto a Esmirna y a Filadelfia. Entonces tenemos la presentación, cómo se presenta el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que su característica es de acuerdo al capítulo 1. Y después da el problema, que da la situación que está dando al problema, de acuerdo a la situación de cada determinada iglesia, es conforme a la presentación de Jesucristo. Conforme a esa es el problema y que está pasando esa determinada iglesia. Viene el elogio, está elogiando a la iglesia, empieza con un elogio y después, por supuesto, viene la amenaza, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo no juzga, critica, ¿verdad? En cuarto lugar, se da a cada iglesia una orden de corregirse. Lo vamos a leer conforme vayamos leyendo cada iglesia. Se da a cada iglesia una orden de corregirse, una oportunidad y una orden para que se corrige, que arregle sus problemas que están en esa específica iglesia, ¿verdad? Y en quinto lugar, en cada carta hay una promesa para aquellos que vencen, ¿verdad? También veremos más adelante cómo esto es de particular importancia para esta iglesia que es de la de Efesios. Son 5 puntos que trata con cada iglesia. Y vamos a ver esos 5 puntos con cada iglesia que vamos a leer. Antes de entrar de lleno en la iglesia de Efesios, hermanos, déjeme recalcar algo de esto que ya es dicho. No importa qué tan mal haya estado, ¿verdad? Estas iglesias de Asia Menor, no importa qué tan mal hayan caído, el Señor Jesucristo las elogia, por supuesto, menos la última, la de la Odisea, las elogia antes de condenarlas. Esto es característico de Dios mismo. En el Antiguo Testamento leemos en los libros en la Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, con respecto a los reyes de Israel y de Judá, que el Espíritu Santo siempre por inspiración menciona los buenos atributos de esos reyes antes de criticar los malos,
¿verdad? Así es Dios, siempre elogia primero antes de darnos lo malo. Y dejen preguntarles algo. Si fueras tú o si fuera yo quien estuviera juzgando estas 7 iglesias de Asia Menor, ¿cómo las juzgaríamos? Por ejemplo, Tiatira, donde se encuentra a Jezabel en esa iglesia, mujer que ministra esa iglesia. ¿Acaso tú o yo tendríamos algo bueno que decir acerca de esa iglesia? Lo dudo, pero el Señor lo hizo, a pesar de que estaba en medio de ellas esa Jezabel diabólica. ¿Cuál es la lección de esto, hermanos? Pues, bueno, ni tú ni yo tenemos el don de omnisciencia. ¿Saben cuál es el don de omnisciencia? Exactamente, el don de saber y conocerlo todo. No podemos ver, ni conocer, ni entenderlo todo. ¿Qué significa esto? Que no debemos de juzgar a nada, ni a nadie. Solo hay uno que juzga, y es el juez, y él es el sacerdote, sumo sacerdote. Porque solo hay uno que conoce todo y lo sabe todo, Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a su nombre gloria. Como criticamos, ¿verdad? Nosotros en la iglesia, hermanos, hermanas, a pesar de que en los evangelios se nos recalca y se nos enseña y se nos amonesta que debemos de alejarnos de la crítica, de juzgar, y sin embargo es tan difícil así como el de amar a nuestros hermanos y como amar a nuestros semejantes, así como tan difícil es el de perdonar también a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. Y hay tantas cosas todavía que necesitamos todavía aprender y madurar y crecer, hermanos, tanto que pedir perdón y arrepentirnos todavía, tanto, hermanos, tanto todavía por aprender, hermanos. Así es que vamos a ver estas 5 características, hermanos, de acuerdo a cada iglesia. Vamos a entrar a la iglesia de Efesio, y para esto vamos a empezar con esta iglesia la semana que entra, la iglesia de Efesios. Los voy a dejar para que ustedes lean estas 7 iglesias, ¿verdad? Son 4 capítulos solamente, hermanos, del libro de Apocalipsis en esta semana. Y la semana que entra, primero Dios, vamos a empezar con la iglesia de Efesios. La primera iglesia que el Señor Jesucristo habla, ¿verdad? Y como dijimos, la elogia, ¿verdad? También la amonesta y la amenaza también, y vamos a describir con detalle cada palabra que el Señor escribe a esta iglesia. Para eso lo dejamos para la semana que entra el estudio. Esperamos que sigamos tomando nota. No queremos ir muy deprisa con estos estudios. Sé que es un poco confuso en ocasiones, un poco complicado si no entendemos, si no tenemos bases, si no hemos leído antes estos libros, si no tenemos conocimiento, se nos va a complicar más. Por eso los invito, los exhorto a que lean este libro, hermanos, lean Apocalipsis, no se queden dormidos, hermanos, léanlo parados, como sean, tómense 3, 4 tazas de café, entiéndanlo, sobre todo pidan al Espíritu Santo que les dé sabiduría y que los ayude a guiar y a dirigirse a través de este libro, hermano. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a cerrar este estudio, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más, Señor, entrar y sumergirnos, Señor, escudriñar tu palabra. Tú nos la has dejado, Señor, con ese fin, para que nosotros te conozcamos más a ti, nos acerquemos más a ti, te entendamos, Señor, y conozcamos las cosas que tú quieres para cada uno de nosotros y las cosas que van a venir, las cosas proféticas, porque es necesario que cada hijo tuyo conozca y entienda las cosas que han de venir, los tiempos que estamos viviendo, Señor. Conozcamos tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la tenemos, porque nos das la oportunidad y porque tu Santo Espíritu, Maestro por excelencia, es el que nos viene y nos enseña, nos redarguye, nos ilumina, nos da sabiduría,
el conocimiento, la inteligencia para poder entender cada palabra de tu escritura, Señor. Yo te pido que esta palabra haya quedado en nuestros corazones, Señor, que la hayamos podido entender, y te pido, Señor, que la meditemos, que quede en ella, que la retengamos y que la pongamos por obra, Señor. Así como este libro lo dice al principio, bienaventurado el que lee, ¿verdad? Los que le escuchan, ¿verdad? Esta palabra, este libro, Señor. Hay bendición para ella y queremos esa bendición. Yo quiero esa bendición y todos mis hermanos que han estado escuchando quieren esa bendición. Ayúdanos a entender estos estudios que vamos a empezar de las 7 iglesias, Padre. Yo te pido, Padre, también por estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de aflicción, tiempos de dolor, tiempos de enfermedad, de esta epidemia. Padre, te pido, Padre, como hemos estado orando, Padre, que tú detengas, que tú elimines, que tú acabes con esta epidemia, Padre eterno. Que tú fulmines, que elimines con su fuego consumidor, Señor, esta epidemia, Señor. Te pido por todos los enfermos, por todos los que están en los hospitales, por todos los que están en los ventiladores, por todos los que están pasando por esta enfermedad. Te pido, Padre, porque tú ministres y sanes y fortalezcas, Señor, sus vidas, cuerpos, Señor, por todos los que han perdido seres queridos, por fortaleza, Señor, por confort y por el consuelo, Señor, y por todos y cada uno de nosotros, por tu iglesia en Monte Sión, mis hermanos, Señor, y por tu iglesia en todo el mundo. Te pido, Señor, que tú nos guardes en el hueco de tu mano, escóndenos bajo tus alas divinas, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Por nuestros familiares, nuestros cónyuges, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, Señor. Y te pido por todos aquellos que han perdido sus trabajos de igual manera, Señor. Porque tu mano, Señor, de abastecimiento, Señor, no falte en sus hogares. Bendícelos, Padre Santo. Sosténlos con tu diestra poderosa, Señor. Fortalécelos. Te damos las gracias, Padre, por todo esto, Señor. Y oramos por todo esto en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. El Señor los bendiga, hermanos. Saludos y manténganse sanos. Cuídense mucho, hermanos. Y sigamos orando, hermanos. El Señor los bendiga, hermanos. Amén.